Muteamos. Una cuestión solamente formal, ubico esto. A ver, quien llegado en algún punto, o sea, o disienta o no esté para nada de acuerdo con lo que yo voy a plantear, lo digo por formalidad nada más. Me lo puede decir tranquilamente, o sea, no hay ningún problema, así que, digamos, quería ubicar esto, o sea, nada más. Bueno, clase 18. La clase, bueno, Miller la divide en 3 puntitos. Estoy un poco nervioso. Lacan empieza la clase situando justamente el tema, la cuestión de la formación de los analistas, y él dice que es insuficiente la formación de los analistas. A ver, esto se podría pensar de varias cuestiones. En primer punto, lo podríamos pensar en el sentido de algunas cosas con las que nosotros nos podemos encontrar en la práctica analítica, y que están más allá de lo que la teoría, lo que nosotros podamos recibir. Y tiene que ver con lo que yo por ahí le podría llamar el hacer del analista, ligado en algunos puntos a ciertas situaciones que se presentan como sorpresa. Yo en este comentario voy a ir tratando de situar también algunas cuestiones de la práctica para ubicar justamente la referencia hacia lo que voy ubicando. Y me refiero justamente a esto, que hay un punto en el que, bueno, el analista tiene que intervenir de determinada manera, y eso está ajeno a lo que se presente en la formación y en la transmisión, ¿no? Entonces, a ver, ahí el analista en principio está solo, ¿no? Porque Lacan después sitúa lo que está ligado justamente a la posición del analista, y justamente es lo que él le llama la autorización. Ahora, él dice, no hay un más allá con respecto a la autorización del analista, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, se remite a esto que Lacan ubica, digamos, el analista se autoriza de sí mismo y también con otros, ¿no? Entonces, a ver, estos otros son los que de alguna manera también lo habilitan al analista, ¿no? Lo habilitan al analista en la vía, por ejemplo, de lo que estamos haciendo acá, ¿no? Comentar y discutir. Ahora bien, cuando yo pensaba cómo situar esta insuficiencia, es, justamente en lo que el analista a veces hasta tiene que inventar, ¿no? Y de lo cual, sobre eso que tiene que inventar, o lo que surge de manera sorpresiva para el analista, de eso no se pueden anticipar los efectos. A mí me pasó en una sesión con un paciente que en un momento donde, bueno, transferencialmente se estaba jugando algo muy pesado en este analizante, se para, procede con cierta hostilidad verbal y me dice, logró lo que quería, me tira el dinero y automáticamente encara para la puerta y dice, me voy. Y ahí a mí no se me ocurrió otra cosa que decirle, no se vaya, quédese acá y conversemos de esto. Digo, porque me parece que en ese es el punto donde confluye la insuficiencia por un lado, y lo que a partir de esta insuficiencia se puede crear, puede surgir, ¿no? Y a partir de eso nos encontramos obviamente con los efectos. En relación a lo que tiene que ver con la formación del analista, ubica esta cuestión. Él lo dice así: porque para el psicoanalista no hay ningún más allá sustancial al que pueda remitir aquello por lo cual se siente autorizado para ejercer su función. Y de ahí plantea qué es lo que obtiene. Dice, bueno, obtiene la confianza de un sujeto.
En este primer punto, me parece que lo que él trata de ubicar como el eje de lo que es la práctica y el eje de lo que es el lugar del analista, es justamente lo que él ya venía trabajando en el seminario 8, en esta especie de debate, ¿no? Si contratransferencia sí o contratransferencia no. Y él planteaba que, a ver, no se trata tanto de la contratransferencia, de lo que al analista le suceda, de lo que al analista lo atraviese, en virtud de lo que sucede en la experiencia analítica, sino de otra cosa, dice. Entonces, ahí, en el seminario 8, él ubica justamente el deseo del analista. Ahora, ¿cómo podemos pensar el deseo del analista, o por lo menos cómo lo pienso yo? Porque dice, el analista tiene que tener presente en cuanto a qué gira la cuestión, ¿no? Ahora, si Lacan planteaba que, digamos, de lo que se trata es el deseo del analista y no de la contratransferencia, implica que el deseo del analista funciona como una advertencia, digamos, ¿no? Es una coordenada para saber dónde estamos parados y para saber qué es lo que a nosotros nos atraviesa de lo que se va poniendo en juego. Él lo dice así. Dice, pero el psicoanalista no puede, dice, indudablemente el que se fía de ella, el que recibe de ella su recompensa, puede eludir la pregunta. Ubicaba justamente el lugar al que analista tal vez es ubicado, ubicaba esta especie de endiosamiento. Pero a su vez dice, el analista no puede eludir la pregunta. Que si el analista no puede eludir la pregunta del lugar, tanto al que es convocado como en el lugar en el que está ubicado. Entonces, el deseo del analista justamente viene a poner las cosas, entre comillas, en orden, ¿no? Entonces, a ver, el deseo del analista, en este punto, es lo que nos permite situarnos dentro de la práctica y ubicar las coordenadas en las que nosotros logramos los efectos, ¿no? Entonces, a partir de introducir el deseo del analista, quiero decir, porque en el seminario 8 Lacan trataba de ubicar esto de, bueno, podemos pensar en una especie de purificación de las pasiones del analista, de lo que nos pasa a nosotros con cada paciente. Bueno, como decía, el deseo del analista en principio nos va a poder permitir tener presente eso, bueno, que algo nos está pasando y cómo eso puede intervenir, interferir en la persecución del análisis. Entonces, en virtud de esto, él retoma el problema de la transferencia y ubica otro de los ejes que se ponen en juego y lo nombra como el sujeto supuesto saber, ¿no? Entonces, dice, si hay un sujeto supuesto saber, hay transferencia. ¿Qué implica esto? Bueno, tiene que ver un poco con lo que Lacan venía ubicando anteriormente en relación al lugar que lo ubica el paciente, que lo ubica el analizante. Ahora, primero, Miller, cuando abrevia las 3S, pone la S del medio, o sea, el supuesto saber, lo pone con minúscula. No sé por qué lo pone con minúscula. Porque, bueno, a ver, esta cuestión de la suposición me parece que nosotros la tenemos que tener presente también a la hora de cuando conducimos ciertos análisis. Digamos, nosotros nos manejamos con el supuesto, porque es como Freud de alguna manera se manejó, ¿no? Dice, trabajo con un supuesto de que la memoria es múltiple, digamos, ¿no? Esto lo ubicaba en la carta 52. Entonces, la vía del supuesto en un punto también es otra coordenada, ¿no? Ahora, esto también nos permite pensar algunas cosas en relación a nuestra posición. ¿Con qué supuestos nosotros nos manejamos? ¿Y de qué tipo son esos supuestos? Digo porque, a ver, si nosotros recibimos a un paciente por primera vez, cuya experiencia es por primera vez, nosotros
suponemos y por ende dejamos por sentado que Él tiene que traernos los sueños, que si Él viene situando determinadas cosas, de golpe tiene otras ocurrencias o se le cruza otra idea por la cabeza. Nosotros suponemos que Él sabe que tiene que ubicarlo a eso. Nosotros suponemos que el analizante sabe lo que es la regla fundamental, sabe lo que es la asociación libre. O sea, ¿cómo a nosotros en un punto nos atraviesa la vía del supuesto? Por otro lado, la cuestión del saber. Yo había revisado algunas cosas del seminario 8 en relación a lo que Lacan acá retoma nuevamente de Sócrates, para pensar la vía de la transferencia y la vía del sujeto supuesto saber. Y claro, Sócrates sitúa esto, plantea o dice no saber nada, excepto cuando se trata del eros. Ahora, claro, ¿cómo podemos pensar el saber y el no saber? El saber es un saber total, digamos, porque en el seminario 8 él planteaba justamente la diferencia entre saber y no saber justamente, y la cuestión de la ignorancia, en donde ubicaba el no saber como cierto núcleo dentro del saber. Lo que nos hace pensar en que ese punto, ese núcleo de no saber, es el que nos permite un movimiento que tienda hacia el saber. Digo, porque esto me parece que vuelve a tocar la cuestión de la formación de los analistas. Esto que decía Tamara, bueno, esto se trata de determinado tiempo. Tamara decía, esto es de por vida. Quiero decir, ahí, ¿qué es lo que se juega? Y me parece que justamente lo que se juega en relación al saber y el no saber es el deseo, digamos, ¿no? Es el deseo. Entonces, el saber es insuficiente, pero ¿en qué términos es insuficiente? ¿En qué es insuficiente? Y eso mismo hace que uno intente transitar un camino hacia un saber o hacia una formación, pero que no es total, ¿no? Que no es un saber total, sino que está atravesada justamente por un núcleo de no saber, que es lo que mueve, ¿no? Que es lo que dirige el movimiento hacia el saber. Digamos, hay un montón de cosas que el analista sabe o cree saber, ¿no? Ahora, ¿ese saber es un saber absoluto o es un saber entre otros? Digo, porque yo lo volví a ver y el otro día realicé una especie de publicación en una red social en Facebook y alguien de acá, del conversadero, bueno, Daniel Rubinstein, hola Daniel, él realizaba un comentario y me parecía muy interesante cómo iniciaba el comentario. Él ponía, entiendo que transferencia es esto, ¿no? Bueno, el entiendo es algo que aparece en singular, quiere decir, no se pretende como un saber total y absoluto, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que cuando nosotros pensamos el saber en relación al sujeto supuesto saber, bueno, ¿de qué saber se trata? ¿Cuál es el saber en juego? ¿Cuál es el saber en juego que se pone en la práctica analítica, ¿no? Y por último, el sujeto supuesto saber. Bueno, ¿cómo pensamos el sujeto? Yo hace poco que me he sumado acá al conversadero, entonces tal vez por ahí no he podido dar cuenta de muchas posiciones. Yo en principio pienso el sujeto justamente como, bueno, toda una pregunta. Ayer también hubo un espacio en donde justamente se planteó la pregunta por el sujeto. Bueno, el sujeto me parece que es toda una pregunta, ¿no? Y una de las vías que por ahí a mí me permite poder pensarlo en la práctica es lo que aparece o lo que conocemos como el sujeto dividido. Bueno, ¿qué significa esta cuestión del sujeto como dividido, no? Porque a mí me permite, por lo menos cuando he escuchado en algunas situaciones, bueno, pasó esto, pero yo no era ese.
bueno, ¿qué hay ahí en eso que aparece como otra cosa, ¿no? En eso que aparece a partir del conflicto, en eso que aparece entre, bueno, lo que se quiere, lo que se anhela, pero frente a eso aparece la angustia. Me parece que esos son los puntos que a nosotros nos dirigen. Porque ayer también aparecía la pregunta a partir de esta especie de fórmula, bueno, un tanto, no sé si decir canónica, ¿no? El significante es lo que representa un sujeto para otro significante. Y, bueno, se indagaba acerca de, bueno, ¿qué implica lo que representa? ¿Por qué? ¿Qué significa representar, no? Que es algo que, bueno, que viene inclusive desde toda una tradición filosófica. Ahora, cuando yo lo pensaba, yo decía, bueno, tal vez más que representa, se podría pensar como que, bueno, un significante es lo que nos presenta un sujeto, ¿no? Para otro significante. Ahora, es un sujeto que nosotros vamos a ir construyendo. Por ende, no está dado de antemano. Entonces, me parece que ahí viene el lugar de la pregunta. Y después, hay algo que vuelve a retomar, y acá ubica también la cuestión del sujeto supuesto saber, y ubica la figura de Freud. A mí me parece bastante interesante lo que plantea Lacan, porque él habla, digamos, de que él ubica a Freud, digamos, en el horizonte, ¿no? En el horizonte de todo lo que tiene que ver con nuestra formación como analistas. Ahora, lo ubica en el horizonte, quiere decir que cuando nosotros pensamos el trabajo de Lacan en relación al retorno a Freud, es un retorno que es un retorno hacia adelante, quiero decir, ¿no? Porque hay una parte que me pareció bastante buena, la voy a leer. A ver. Él dice, a ver, él dice lo siguiente: no fue solo el sujeto al que se le supone saber, sabía, y nos dio ese saber en términos que podemos considerar indestructibles, ya que desde que los profirió han soportado el embate de una interrogación que, hasta el presente, no se ha agotado. No se ha podido lograr ningún progreso, por pequeño que fuera, que no se haya extrañado cuando se descuidaba alguno de los términos en torno a los cuales Freud ordenó las vías que trazó y los caminos del inconsciente. Eso muestra de sobra en qué consiste la función del sujeto al que se le supone saber. Quiero decir, porque en este seminario, para algunos, Lacan, yo lo he escuchado directamente, que Lacan se empieza a separar de Freud. Bueno, yo no lo pienso así, no lo puedo pensar así, porque en el momento que a Freud lo pone o lo ubica en el horizonte, implica que si hay cierta separación, ¿y qué cosa, no? Porque justamente en las dos clases anteriores se trataba, ¿no?, de la constitución del sujeto en relación a la alienación y la separación. Digamos, si hay una separación, o si en algún momento la hubo, bueno, me parece que es una separación sin desestimarlo de Freud, ¿no? Me parece que es una separación en donde lo que hay es otra posición, o una posición en la que en todo caso Lacan se permite discutir con Freud, ¿no? En donde justamente los conceptos, esto que él decía, lo que Freud nos legó, no quedan coagulados, ¿no? Entonces, este saber de alguna manera, del cual Freud era poseedor, es un saber que en un punto es posible de ser puesto en cuestión, ¿no? Pero no en la vía de una desestimación, ¿no? Tampoco en la vía de una creencia absoluta, ¿no? Sino en la vía de lo que nos podría permitir pensar. Partimos de Freud, tenemos presente a Freud, pero en un momento también podemos tener otra posición, ¿no? Entonces, tal vez eso es lo que uno podría pensar cuando nos referimos a, bueno, ¿qué es un lacaniano? ¿No es cierto? ¿No? Me parece que
si pensamos qué es un lacaniano o de qué se trata cuando alguien, o cómo podemos pensar lo lacaniano en realidad, ¿no? Y es justamente este debate constante, ¿eh? Este retorno, que es un retorno siempre con una posición donde podemos encontrar una diferencia, donde podemos hacer una lectura y donde podemos hacer una lectura crítica también. Me parece que ese es el punto. Eso es lo que claramente no nos permite engañarnos en cuanto a la figura de Freud y al lugar que Freud tiene en lo que tiene que ver justamente con lo que él venía planteando al principio, la formación de los analistas. Ahora bien, en relación a la cuestión del sujeto supuesto saber, en un momento Lacan ubica y pone una especie de ejemplo en relación a cierta dimensión que él trae a través de una especie de ejemplo que habla de la dimensión del engaño, ¿no? Entonces trae una especie de viñeta en donde, bueno, un paciente posiblemente haya omitido, por ciertas ocurrencias que el paciente puede tener, determinada cuestión puntual, que después, en otro momento, Lacan ubica, que él dice, un analista ingenuo. Bueno, habría que ver a qué se refiere con un analista ingenuo, ¿no? Porque, a ver, si nosotros pensamos que a la formación la atraviesa cierta insuficiencia, ¿por qué hablar de un analista ingenuo? ¿No? Cuando seguramente haya cuestiones que se nos van a escapar, ¿no? Que tal vez tengamos que retomar, que tal vez tengamos que acudir a una supervisión. ¿A qué se refiere con ingenuidad? ¿Qué sería un analista ingenuo? Lo dejo en signos de preguntas, porque él de alguna manera toma esto ubicando que si un analista es demasiado ingenuo, le preguntará al paciente por qué omitió determinada cuestión. Entonces el paciente diría, bueno, yo lo omití porque si yo lo hubiera puesto de manifiesto, usted creería que eso está, digamos, implicado en lo que a mí me atraviesa. O sea, en un punto dice, el analista se podría engañar. Bueno, entonces, ahí hay un giro en todo caso, ¿no? Bueno, el analista es alguien que también puede ser engañado, dice. Ahora, esto es a modo de una posición particular. Me parece que lo más pertinente y lo que se podría pensar como más rico en un ejemplo como este, de los cuales seguramente también han aparecido en nuestra práctica, es, bueno, cuando surge algo de esta ocurrencia de parte del paciente, bueno, ¿qué implica eso, no? Bueno, a ver, ¿de qué se trata esto que aparece en escena? Cierto orden de engaño, que el otro se podría engañar, que el analista se podría engañar, porque en ese punto es lo que a nosotros nos permite pensar cuál es el eje, que Lacan lo pone de manifiesto acá. En psicoanálisis y en nuestra práctica, de lo que se trata es del deseo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que va a permitir motorizar y apuntar al deseo es el otro eje, ¿no? Que Lacan lo ubica como el doble filo. O sea, es el deseo del analista. Quiero decir, en última instancia, el deseo del analista, por lo que va a apuntar, es que haya análisis, ¿no? Porque en un momento Lacan ubica esta cuestión. Pensar en relación, bueno, a la cuestión del bien, buscar el bien del paciente. Entonces, bueno, en última instancia de lo que se trata es del deseo, ese es el eje, de eso se trata en la experiencia analítica. Y lo que va a permitir poner de manifiesto eso, o lo que va a permitir poder instalarlo eso dentro del tránsito del análisis, es el deseo del analista, que lo atraviesa él en cuanto a la posición del analista. Ahora, digo, porque me parece que el deseo del analista no aparece como un concepto y una definición, sino es algo que, bueno, Lacan lo viene construyendo. Yo me parece que una de las marcas y de las claves del deseo del analista es la abstinencia,
¿no? Ahora, ¿cómo podemos pensar esta abstinencia, ¿no? Porque en muchos lugares, sobre todo en lo que son las instituciones, instituciones puntuales, me refiero a instituciones de salud, yo he transitado algunas, como por ejemplo centros educativos terapéuticos, ahí se escucha mucho esto de no responder a la demanda, no responder a la demanda, ¿no? Ahora, eso es un problema, porque primero, nosotros tenemos que pensar cómo leemos la demanda, de qué se trata la demanda. Más allá de, a ver lo que digo, lo que se nos presenta en la teoría, en los textos, ¿no? Y es una de las maneras o la vía por la cual nosotros podemos pensar la transferencia. Ahora, a veces se piensa o se ha transmitido que ante la demanda no hay que responder, entonces se cree que hay que responder o posicionarse con el no. Y yo me parece que no se trata de eso, ¿no? Me parece que hay que tener bien presente cómo consideramos la demanda. Porque la demanda, no responderla, no es decir que no, sino justamente leer qué nos encontramos ahí para poder interrogar. Y a partir de ahí, ver cuál es el resorte que eso nos permite, al cual nos permite acceder. Y digo esto porque en este mismo posteo, Daniel ubicaba que responder o no al paciente va a estar sujeto a los momentos transferenciales, ¿no? Entonces, a mí me parecía también muy interesante porque yo recuerdo una situación en donde, hablamos en el momento de las entrevistas con un paciente, me pregunta si yo vivo lejos. Dice, ¿vos vivís lejos? Yo le dije que no. Bueno, yo vivo donde atiendo, pero no le dije, no, vivo acá. Y no, no, le respondí eso. Ahora después, me pareció que esa pregunta que él me había hecho, bueno, había que no dejarla pasar tan rápidamente. Entonces, a la sesión siguiente, porque esto fue a la sesión y cuando estábamos bajando en el ascensor, yo le dije, discúlpame, ¿por qué me preguntaste si yo vivía lejos? ¿Por qué me hiciste la pregunta? Y él lo que ubica es una cuestión en relación a la distancia. Entonces a mí me quedó pensando eso. Entonces retomé esto que él ubicaba como distancia, y bueno, esa cuestión que aparece como distancia es algo que después se empieza a poner en juego en relación al padre, ¿no? Distancia en oposición a cercanía. Entonces me parece que me parece que ese es el punto que nosotros tenemos que tener presente. Entonces, claro, acá en este ejemplo de Lacan dice, el analista ingenuo va a preguntar. Yo no sé si el analista sería ingenuo por preguntar, porque si no ahí estaríamos dando algunas cosas por obvias, y me parece que si todo se basa en una obviedad, no podemos ir más allá de lo que se presenta. Entonces, a ver, permiso que voy a ubicar una cuestión más. Acá. Acá. Acá dice Lacan, en la página 243, dice, allí es donde está citado el analista. En la medida en que se supone que el analista sabe, se supone también que irá al encuentro del deseo inconsciente. Por eso digo, y la próxima vez lo ilustraré con un dibujito topológico que ya ha estado antes en la pizarra, que el deseo es el eje, el pivot, el mango, el martillo, gracias al cual se aplica el elemento fuerza, la inercia, que hay tras lo que se formula primero, en el discurso del paciente, como demanda, o sea, la transferencia. El eje, el punto común de esta hacha de doble filo, es el deseo del analista, que designo aquí como una función esencial. Y no me vengan a decir que no nombro ese deseo, porque es precisamente el punto que solo es articulable por la relación del deseo con el deseo. Lo que significa que el deseo del analista nos va a permitir poder abstenernos, pero a su vez pensar y preguntarnos, bueno, ¿de qué se trata la abstinencia? ¿No? ¿Y qué permite, qué apertura permite la abstinencia? Porque justamente lo que la abstinencia permite es una apertura, ¿no? En donde a partir de interrogar algo, permite que surja como un resorte para que se sigan desplegando las relaciones del sujeto con el otro. Este punto
lo termina con él retoma la cuestión de la alienación y separación y habla justamente del intervalo de los significantes. Entonces, lo leo acá, el último párrafo. En la relación del deseo con el deseo se conserva algo de la alienación, aunque no con los mismos elementos, no con esos significantes S1 y S2 del primer par de significantes, del que deduje la fórmula de la alienación del sujeto en mi antepenúltimo curso, sino más bien con los constituidos a partir de la represión originaria, de la caída del Unterdrückung, del significante binario, por una parte, y por la otra, con lo que aparece en primer lugar como falta en los significados por el par de significantes, en el intervalo que los vincula, o sea, en el deseo del otro. Es este intervalo el que permite que en un punto el sinsentido, o un sentido que no aparece como total, permita la desaparición del sujeto. Ahora bien, en el punto que sigue, Lacan va a introducir algo que le permite poder leer, él lo instala como una serie clínica, en relación justamente a los problemas con los que él se encuentra cuando este intervalo no se presenta. Y él habla de 3 puntos. La debilidad mental, el fenómeno psicosomático y la psicosis. Entonces, retoma la lógica de la alienación y separación en relación a la constitución del sujeto por su desaparición, y para explicar o para pensar en principio uno de estos 3 puntos, que es el fenómeno psicosomático, apela al experimento del perro de Pavlov, ¿no? Como todos saben, Iván Pavlov, ¿qué es lo que hizo? Hizo un experimento en donde permitía una asociación entre el alimento y un sonido, y después eliminaba uno de estos elementos, y producto de la asociación, luego de que se realizaba un sonido, el perro segregaba jugos gástricos. A mí me quedó primero una especie de duda, porque en principio cuando él introduce el ejemplo, él dice que esta cuestión, la del experimento del perro de Pavlov, no lo piensa como un signo. Inclusive él apela a un texto anterior, yo no sé cuál es, en este libro, en esta clase, hay directamente la mención al libro de Maud Manoni, El niño retardado y su madre, y una mención que él no nombra el libro cuando habla de la cuestión de la creencia, que es un capítulo del libro La otra escena, de Octave Manoni, Claves de lo imaginario. Esos son los dos. Yo no sé a qué libro se refiere cuando previamente a lo que lo ubica en relación a la experiencia de Pavlov, pero él dice que no se puede pensar en el orden del signo, sino que hay que pensarlo en la vida del significante. A ver, me parece que en realidad lo que yo pude por ahí pensar es que este ejemplo y esta experiencia que toma de Pavlov le permite justamente poder pensar en dónde no radica el intervalo, ¿no?, entre el significante 1 y el significante 2. Quiero decir, él habla de que el par de significantes está solidificado. Y el ejemplo que da justamente es a través de esto, esta señal que se emite y la respuesta que se da, digamos. O sea, es algo enteramente positivo, quiero decir, ¿no? Es una señal que se da y automáticamente se da una respuesta. Quiero decir, ahí no hay lugar a cierta duda, digamos, a cierto sinsentido, ¿no?, a cierto campo de significaciones. Es una respuesta directa. Me parece que ese es el punto para pensar por qué Lacan habla de significante en una experiencia como esta. De todos modos, después lo podemos comentar, porque me parece que en un punto ahí hay algo de un signo dando vuelta, o por lo menos lo que se pone en juego en relación al animal, ¿no? Quiero decir, ahí hay algo que es desencadenado, que es directo.
¿Y qué cosa no hablar de esto desencadenado? Porque claramente cuando se piensa en la holofrase, argumentada como la solidificación del par significante S1 y S2, lo que hay es justamente un, entre comillas, significante que no se puede pensar dentro de la cadena. De todos modos, Lacan lo plantea como fenómeno psicosomático, ¿no? O sea, lo podríamos pensar como cierto orden de sufrimiento que en un principio no puede ser ubicado dentro de una cadena significante, ¿no? Hay un significante que aparecería como coagulado, que aparecería pleno de sentido, quiero decir, un significante que lo diría todo, pero a su vez, en ese sentido, no diría nada. Perdón, ¿alguien me quería decir algo? Bien. Después, otro de los puntos que él toma es la debilidad mental. Bueno, la debilidad mental, él apelaba al libro de Manoní. Yo lo estuve hojeando un poco y plantea dos cuestiones que son interesantes y que me parece que son bastante pesadas, ¿no? Porque él dice, Manoní dice, el problema que me planteo no es el de si es débil o no. Antes bien, este problema sería del orden siguiente. ¿Qué hay de perturbado en el nivel del lenguaje, en la relación madre-hijo, que se expresa por un camino extraviado, inmovilizando al sujeto en el estatuto social que se le ha adjudicado, fijando a la madre en el rol que ella misma se ha asignado? Y después, más adelante, ubica esto. Ahora bien, la gravedad del desorden psicomotor de estos niños es también, en ocasiones, función de la relación fantasmática del sujeto con la madre y con su propio cuerpo. Entonces, en ese sentido, la cuestión de la debilidad mental también aparece en un problema a la hora de la constitución del sujeto. Ahora, hay algo en el orden de lo fantasmático que se juega ahí, ¿no? Bueno, ¿cuál es el lugar que ocupa ese niño débil mental en el fantasma de la madre? Tal vez lo podríamos pensar como un sujeto que ya está ubicado en términos de impotencia, ¿no? Y así se sostiene, ¿no? Entonces, ¿cuál es el lugar que a ese niño que viene, qué lugar viene a ocupar de manera plena, digamos, ¿no? Porque si lo pensamos en la vía holofrásica en relación a un significante que lo diría todo, hay una cuestión que aparece como plenitud, ¿no? Es un significante que lo dice todo, ¿no? Es un significante que, digamos, no permite establecer alguna diferencia o cierta diferencia, ¿no? Es un significante que aparece como totalizante. Y después, por último, ubica la psicosis, y me parece que es interesante cómo lo plantea, porque en la psicosis Lacan apunta a pensarla en el sentido de lo que faltaría o lo que estaría ausente en la dialéctica de la creencia, ¿no? Él dice, en la psicosis, con toda seguridad, se trata de algo del mismo orden, dice, esta solidez. No, hay algo que está sólido, algo que no se mueve, digamos, ¿no? Esta captación masiva de la cadena significante primitiva impide la apertura dialéctica que se manifiesta en el fenómeno de la creencia. En el fondo, de la propia paranoia tan animada, en apariencia por la creencia, reina este fenómeno de Unglaven. No el no creer, sino la ausencia de uno de los términos de la creencia, el término donde se designa la división del sujeto. O sea, podríamos pensar la duda ahí, en un punto, ¿no? Dice, en efecto, si no hay creencia que sea plena y entera, es porque no hay creencia que no suponga en su raíz que la dimensión última que tiene que revelar es estrictamente correlativa al momento en que su sentido va a desvanecerse. Quiero decir, que en un último punto hay algo en el otro que se presenta como una falta, ¿no? Entonces, ahí la creencia y ese lugar
en el que ese otro estaba ubicado, en un punto se desvanece. Lacan en el seminario 8 ubicaba justamente lo que aparece por la vía de la pregunta, ¿no? Esta pregunta que insiste, ¿no? De los niños. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, me parece que una de las maneras de pensar la falta en el otro es, bueno, justamente que no hay respuesta para todas las preguntas. Que en un punto el otro se va a encontrar con un límite, ¿no? Quiero decir, y ese límite es el que da cuenta del intervalo que en estos ejemplos que toma Lacan no están, o están de manera fallida, digo, ¿no? Me parece que la holofrase en relación al fenómeno psicosomático es una apuesta. ¿Para qué? Luego de un trabajo, ese significante que en un punto, o ese significante que aparece tan pesado, tal vez tan pleno de sentido y que a su vez no dice nada, que en un momento ese significante puede entrar dentro de una cadena asociativa, ¿no? Y empezar a trabajar en la vía del sinsentido, ¿no? Por eso, digamos, se trata del fenómeno psicosomático, ¿no? Y no se puede pensar como ubicándolo dentro de una estructura, como por ejemplo si lo es la psicosis. Me parece que el intervalo es uno de los ejes para pensar esta clase. Porque después, en el último punto, Lacan empieza a interrogar esta especie de lógica del principio del placer, o la lógica del placer en relación a la constitución del sujeto, ¿no? Y vuelve a tomar la lógica de la alienación y separación. A mí al principio yo le comentaba a Tamara al principio, a mí se me había dificultado bastante pensar, tratar de darle una vuelta a esa clase. Y cuando la volví a leer ayer, justamente lo que me iluminó, digamos, o me orientó, es que mientras la leía, eso me llevó directamente a pensarlo en una cuestión clínica que había justamente tenido en una sesión con un paciente. Digo, porque Lacan se hace la pregunta por el placer, ¿no? En relación a cómo se va constituyendo el orden del placer y el displacer. Y retoma la última parte de Destinos de Pulsión, donde Freud va haciendo esta especie de enumeración. Yo realidad inicial, yo placer purificado y yo realidad definitivo. Y a su vez trata de despejar la cuestión del autoerotismo y cómo pensar Claudio, ¿vos querías decir algo? Sí, Fernando, disculpa que te interrumpa, que Sí. es medio grosero y arbitrario. Pero como son las 3, y tenemos la idea de darle una segunda vuelta a este comentario tuyo la próxima, quizás sería bueno dejar el comentario de la última parte de la clase, con toda la densidad que tiene, Sí. a la próxima y volver sobre lo que ya comentaste, las dos primeras partes de la clase de Lacan, y quedarnos ahí. No agotar el conjunto, ¿no? de la clase o de la sesión del seminario, sino parar acá, conversamos lo que ya estuviste desplegando y dejamos la última parte para la próxima, así nos quedamos con las ganas y un poco de hambre. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Una cosa, antes de que empecemos a conversar, si en un punto resultó desordenado, yo le pido disculpas, pero bueno, me movilizaron un montón de cosas, esto me movilizó bastante, inclusive me llevó a soñar. Así Contate el que... sueño, dale. Contá el sueño que no lo interpretamos. Pero hay gente... Todos ávidos por el sueño. Hay una sola persona que le mandó un mensaje cuando me desperté y le conté que es a Diego, porque Diego estaba en el sueño, y otra persona más que ahí prefería, digamos, dejarlo velado. Pero, nada, lo que pasa es que me parece que esto tanto que me pasa a mí, que me atraviesa a mí, me parece que tiene que ver justamente con lo que se está trabajando acá. Bueno,
que en última instancia llega un punto en que como analistas tenemos que saber que se trata del deseo y no de otra cosa, ¿no? A ver, por supuesto que yo recuerdo una cita de un texto de Carlos Curi donde él decía, una cosa es que el paciente esté angustiado 6 meses y otra cosa es que esté 6 meses asociando. Digo, me parece que todo esto que trae Lacan en los 2 primeros puntos nos tiene que hacer pensar, bueno, ¿cuál es la posición nuestra frente al psicoanálisis, frente a nuestra práctica? ¿Cómo la pensamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué nos preguntamos? ¿Qué nos interrogamos? ¿Qué damos por sentado en relación a lo que sabemos? ¿No? Y bueno, abro la conversación. Hay pacientes que pueden estar 6 meses angustiados y asociando, Fernando. No son cosas en principio que se contraponen. No. Claro. Lo que pasa que... Excepto que la angustia lo molesta, que sería un problema. Claro, es también cómo conseguimos la angustia en cada momento del análisis también, y cómo nosotros nos paramos y nos posicionamos, ¿no? Frente a la angustia que se pone en juego. Bueno, está bien. Está bien. Pero la angustia, fíjate que nosotros venimos a un seminario, el del 10, y también en el 8 que vos citaste, donde la angustia forma parte de lo que genera el deseo del analista. Exacto. Bueno, yo lo ubiqué esto porque me parece que a mí me tocaba muy de llena. A mí se me jugó cierta angustia. Ahora, lo que me parece que el punto de angustia, o el punto de la angustia, también lo toca al analista, ¿no? Quiero decir, el analista no es ajeno, ¿no? a lo que sucede en relación a los ejes o al eje que es el deseo, ¿no? Cuando este paciente se me paró, se me levantó y dijo, me voy, logró lo que quería, me tiró el dinero, yo, digamos, me pasaron cosas a mí, ¿no? O sea, ¿no? Y eso me lleva después a interrogarme, a pensar, ¿no? Me parece que esa es la vía del deseo del analista. Bueno, abramos la conversación, ¿qué te parece? Adriana está levantando la mano. Estoy. Bueno, Fernando, agradecerte un montón el comentario, primero que nada, muy estimulante. No sé si a los demás les pasó, pero estuvo así durante toda la presentación. No te conozco, la verdad que es un gustazo escucharte. Y 2 cosas chiquitas que me anoté, pero que no quiero que se me vayan, por eso enseguida las quiero largar justo ahora que cortamos acá en este punto, es que escuché en la segunda parte de la clase, digamos, en el segundo punto, un subrayado con el que coincido respecto de la importancia del intervalo, ¿no? Del lugar del intervalo. Y se me ocurrió escuchándote que el intervalo aparece como uno de los nombres de la constitución subjetiva. Digo, si fuéramos extrayendo, ¿no?, de lo que trabajamos en las clases anteriores, de cómo ese punto se va sedimentando, me parece que por ahí esa podría ser una manera de pensarlo. Y lo otro que me subrayé es del punto anterior. ¿Me estoy escuchando mi eco? No sé. Bueno, viste el punto donde viene hablando en la página 241 de la versión de Miller, donde por un lado dice, más arriba, aún el analista más tonto se da cuenta de ello. Me parece que ahí está diciendo una cosa frente a una dificultad que puede aparecerle a un analista en obrar en la transferencia, pero después cuando trae el ejemplo del sujeto que contrajo sífilis, que vos hablabas de el analista ahí mencionado como ingenuo, ¿no? Y dijiste, bueno, por ahí, como si esto fuera despectivo, me pareció, ¿no? Que en la misma línea del tonto. Y sin embargo, yo lo que leo es, si uno todavía es lo bastante ingenuo, le preguntará, ¿y por qué no me lo dijo antes? A mí en esa intervención que Lacan hace, lo que se me subraya es el todavía, lo bastante ingenuo, en el sentido de lo que luego será los no incautos yerran, ¿no?
que hay cierta posición que también tiene que ver con la posición de qué ignorancia hablamos cuando hablamos de la ignorancia del analista, ¿no? Lo que se trabaja alrededor de la docta ignorancia, bueno, de cierta posición en relación al saber, y me parece que ahí el punto subrayado es el todavía, que esa posición de lo bastante ingenuo es una posición a preservar. Sí. Diego está levantando la mano. Gerard, vos habías levantado la mano también, pero no sé si era un aplauso o era la manito levantada. Antes que yo, digo. Que Gerardo había puesto una reacción con la manito aplaudiendo. No, pues había levantado la manito. Y no por eso, me pareció, estabas vos antes que yo, dale. No, coincido con lo que decía Adriana, que en realidad me sacó bastante argumento, porque justamente iba a plantear la cuestión de la inocencia, que tiene un antecedente, por ejemplo, para después arribar a la cuestión de lo incauto, del inconsciente, que es el analista. Hay una frase que está en su versión del sujeto, que es muy clara, muy concisa, que se resume en 2 palabras. Diga por qué. Y no es que porque uno no sabe qué viene después del diga por qué. Porque ahí viene la cuestión que venimos trabajando desde hace 3 años ya, che. ¿Dónde está el sujeto? ¿De qué se trata eso? Y cómo hacer que eso de alguna manera hable. Y el diga por qué a partir de la inocencia, a partir de lo incauto, de ser incauto del inconsciente, porque, por ejemplo, el otro día, yo que atiendo a adolescentes, tengo, por ejemplo, un paciente sumamente difícil, que le cuesta mucho hablar y tiene dislexia, bueno, toda una serie de padecimientos bastante complicados, y me pide que le pregunte, entonces él responde, y yo busco dar vuelta a eso. De repente en un momento me callo, y él me dice, bueno, algo así como, no era que vos me ibas a preguntar, y se manda un fallido, no importa cuál. En el momento en el cual iba a demandarme algo, se manda un fallido, ¿no? Y en esos momentos en donde algo se suspende, es donde cabe la posibilidad, no digo que esto es matemático ni cosa que se le parezca, pero cabe la posibilidad de que aparezca algo de un sujeto que está en relación a su fantasma. O uno puede empezar a leer algo allí. Esto es caso a caso. El sujeto supuesto al saber y lo incauto del inconsciente son conceptos que tienen una continuidad lógica dentro de una cuestión, dentro de un proceso analítico. Sí, claro que sí. Sí. Porque es una especie de situación de ida y vuelta en donde el analista se plantea algo, pero a su vez no deja de ser incauto. ¿Por qué? Porque siempre, todos los días, todos lo sabemos los que estamos en este oficio, todos los días nos encontramos con alguna sorpresa. Algo que no se sabía. Y el paciente se encuentra con algo que no se sabía. En este sentido, este capítulo es muy interesante porque es muy clínico. Eso, Fernando, estuviste bárbaro porque lo puntuaste precisamente en el costado clínico que tiene todo esto. El límite está ahí. Es algo de todos los días, paciente a paciente, ¿no? Ahí está tal vez el intervalo, quiero decir, ¿no? Entre a donde se llega una cosa y a partir de otro plano, pero que ese plano está, pero yo no estoy pensando hasta que viene solo.
quiero decir, esto que yo ubicaba, perdón Gerardo que te interrumpí, pero digamos, a mí hasta ayer se me venía con ciertas dificultades el punto 3, es la verdad. Se me estaban dificultando bastante, pero cuando luego en otro momento me siento y empiezo a leer y ahí, entre comillas, bueno, hay algo que se aclaró, pero se aclaró en virtud de otra cosa, que ya no tenía que ver con la teoría puramente, sino con lo que apareció de la práctica. Apareció solo, sin esperarlo, sin esperarlo. Yo no es que me sentí, bueno, a ver si la práctica acá me va a iluminar. No, eso apareció solo. Esto mismo que vos decís. Y una última cosa, porque me acordé de algo que leí en El saber del psicoanalista, ¿no? ¿Qué sabe un analista? Sé que Claudio está en un grupo ahí con Diego, con Silvina y otra gente más, estudiando ese texto, esas conferencias, digamos. Y ahí habla de que el analista tiene que estar ubicado en una posición de máxima comodidad. ¿No? Yo lo leí desde el lado de, justamente, ¿no? Desde esa dote de ignorancia y de lo incauto que uno toma como posición a partir de la escucha. Yo creo que más que sabe, creo que el analista de lo que no puede estar ajeno es de estar advertido. Me parece que ese es uno de los puntos para pensar el deseo del analista. Que el analista tiene que estar advertido, ¿no? Pero esa advertencia en un punto funciona como ahí, media en la sombra, o está ahí, pero dirige, ¿no? Porque el analista hay algunas cosas que sabe, o que tiene que saber, pero ese saber es un tener presente qué, ¿no? Bueno, ahí te digo algo y ya me callo la boca porque ya hablé demasiado, pero si hay algo que uno puede estar advertido es que no hay relación sexual. A partir de ahí, una clínica se puede ordenar de alguna manera en tanto uno está advertido no solo del sujeto como sujeto dividido, sino básicamente que la dirección de la cura es, uno está advertido de que apunta a la no relación sexual. Creo que es una de las muy poquitas cosas que uno puede estar más o menos advertido. El resto, la dote de ignorancia creo que es la mejor posición que podemos tener. Bueno, gracias Diego por ver a mi manito. Me callo la boca un rato. Bueno, gracias Fer por el comentario. Quería recuperar algunos de los puntos por los que vos pasaste, que a mí también me interesaron. Este en particular, no sé si vos te detuviste mucho ahí, pero hay una referencia a Descartes, que es una referencia, más allá de que es permanente en Lacan, cuando trata de trabajar alguna cuestión entre la ciencia y el psicoanálisis. En el seminario 11 en particular hay muchas referencias a Descartes y a la ciencia, pero cuando introduce la cuestión del analista que puede engañarse, ¿no? que el analizante teme que el analista pueda engañarse, hace un guiño, una referencia a Descartes, ¿no? Que ya había trabajado en otro momento del seminario. ¿No? Ustedes se acuerdan al principio del seminario, en la página 45, cuando está trabajando Descartes, hace esta diferencia entre, podemos decir, el otro de Descartes y el otro en el análisis, ¿no? Dice que el otro de Descartes es un otro engañador, ¿no? Bajo la figura de genio maligno, mientras que en el análisis el otro toma la forma de un otro engañado, ¿no? Lo dice así, permítanme que se los lea. Quiero recalcar ahora, dice en la página 45 de la edición de Paidós, ¿no? Quiero recalcar ahora que, por ende, la correlación del sujeto ya no es ahora con el otro engañoso, ya no es ahora, se refiere en la situación analítica, con el otro engañoso, el otro de Descartes, sino con el otro engañado. Lo cual palpamos de la manera más concreta
en cuanto entramos en la experiencia del análisis. Lo que más teme el sujeto es engañarnos, darnos una pista falsa, o sencillamente que nos engañemos nosotros, ya que después de todo, con solo vernos la cara, es evidente que somos gente que puede equivocarse como cualquier otra, ¿no? Parece que es la misma idea que está trabajando en esta clase, ya la había introducido antes, y me parece que se aclara un poco algo en relación a la posición del analista por este contrapunto que hace con Descartes, ¿no? Y por qué el analista no es Dios también. Y después otra cosita, bueno, respecto de la escritura, del sujeto supuesto saber. En realidad no es que Miller lo escriba así, Fer, me parece, está en la pizarra, ¿no? Está en todas las versiones del seminario, en esta Ferla, está escrito así con S minúscula porque se ve que Lacan lo puso así en la pizarra. Pero lo que me llama la atención, bueno, lo que siempre me ha llamado la atención es la proximidad entre el término sujeto y el término supuesto, ¿no? Porque es casi como si Lacan estuviera diciendo sujeto 2 veces o supuesto 2 veces, ¿no? Digo por las raíces latinas de ambos términos, ¿no? El subjectus, lo puesto por debajo, y supuesto, ¿no? Suppositus, que también es poner debajo, ¿no? Es subponer, poner debajo. Como si dijera sujeto, sujeto, ¿no? Sujeto, sujeto, saber, o supuesto, supuesto, saber, porque entre sujeto y supuesto hay una proximidad significante, me parece interesante, ¿no? Que el sujeto siempre es supuesto en el análisis. Ya sea bajo la forma de sujeto, supuesto, saber, o bajo la forma de la necesaria suposición de un sujeto en aquel que habla. Y la última, también sobre lo mismo, hay como un deslizamiento, me parece a mí, que me llamó la atención en la clase, por lo menos en la versión de Paidós, en la página 240, en la misma página, ¿no? La versión dice el sujeto que se supone saber, ¿no? En cuanto hay, en el segundo párrafo, ¿no? En cuanto hay en algún lugar el sujeto que se supone saber, hay transferencia, ¿no? Y abajo, al final de la página, ¿no? Sujeto al que se supone saber. Que no es lo mismo, digo. No es lo mismo el sujeto que se supone saber, porque pareciera que se estuviera dando a entender que el sujeto mismo se supone saber, que un sujeto al que se supone saber. No tengo idea cómo figura en la versión francesa, pero me llamó la atención ese deslizamiento y cómo cambia el sentido de lo que se quiere marcar ahí si se le saca el al, ¿no? Se le saca, digamos así, la presencia del otro que supone saber a ese sujeto, ¿no? No es un saber que se supone el sujeto a sí mismo, en este caso el analista, sino un saber que le es supuesto por otro. Bueno, esas 3 cositas quería recuperar de tu presentación. Gracias, Fer. No, nada. Quería decir algo. Dale. Tamara, ¿me das la palabra? Sí, sí, por supuesto. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias por tu exposición. Gracias a ustedes. Muy lacaniana lo tuyo, porque te pusiste en posición de analizante, que es lo que Lacan proponía. Él se proponía de ese modo en su seminario para no hacer una clase universitaria. Así que faltaba el sueño y bueno, no es su interpretación porque no estamos para eso. Pero esos nervios, ese modo no académico de presentar el comentario me pareció que estaba afín al modo analítico de hablar, me parece, entre nosotros. Al modo bar que alguna vez conversamos. Yo transité un tiempo en la academia, pero no soy muy académico. No soy muy académico. Si tengo la suerte de retomar y de retornar a la academia, tendré que pulir algunas cosas, pero yo por lo general no soy muy académico. Por ahí... No, pero se puede ser en la academia. Ni como analista tampoco. Eso el otro día lo escribí en un posteo en el Facebook.
que uno puede embrujar la academia también con psicoanálisis, ¿no? No dejarse tomar por el discurso universitario, que Lacan acá está muy, me parece, presente, esa tensión entre el discurso analítico y el discurso universitario, que hay alguien que no nombra, pero que lo tiene muy ahí en la mira, que es a Laplanche. Hay una discusión muy fuerte con Laplanche respecto de cómo traduce la Vorstellung Representant. Él me parece que es el del Pavlov. Sí, pues se debe, sí, porque se refiere a un texto, no, ahí ya, esa referencia no la tengo, no sé cuál es. No sé si alguien la sabe. Sí, ese sí, texto... es lo que publicaron juntos Leclerc Laplanche en el coloquio de Bonneval, sobre el inconsciente freudiano. Y la fórmula que va a escribir en la clase siguiente como una proporción matemática es la que ellos propusieron. Igual a mí me parece que hay algo tramposo en Lacan mismo ahí, porque así como él critica de alguna manera esta imposibilidad de correrse de los términos freudianos, porque si uno se perdería, si se extraviara y alejara de los términos que Freud escribió, porque Freud sabía. Entonces estamos de algún modo, pareciera, aprisionados en esos términos, y así igual si no puede sino girar en redondo. Me parece que después le pasa a Lacan lo mismo con sus discípulos. Los mismos discípulos de Lacan no podrían apartarse en un ápice de sus términos, porque si se apartan, se caen, se desvían, es un trastorno en su enseñanza y su transmisión. Me parece que él le pasa lo mismo con sus discípulos que lo que critica de los post-freudianos con Freud. Tengo esa impresión. Respecto de la alienación que supone, la alienación, digo, respecto de los términos del texto de Freud o los términos del seminario de Lacan. Como uno está como tomado por los términos que recibe, ¿no? De esa enseñanza. Como un límite también. Pero el problema es no quedar coagulado. Y es un problema porque nos devanamos los sesos como para comprender a Lacan, pero es muy difícil operar con sus términos para decir otra cosa, para hacer avanzar el psicoanálisis así. De algún modo, de algún modo. A ver, te digo de lo que yo leí en la clase en diálogo con vos. Me parece que hay un término que vos no tomaste, que es la confianza. La confianza de estar en el analista, porque en el seminario 6, me acuerdo que Silvina había también enfatizado en una de las clases del seminario 6, la importancia que tiene para el analizante esa confianza. Él dice que el analizante no tiene por qué preguntarse sobre el origen de la confianza, pero que el analista debería preguntarse en qué se sostiene esa confianza depositada en él. Porque yo creo que la confianza está muy en relación al sujeto supuesto saber. Sí. En el seminario del acto, en el 15, esa confianza es la que va a permitir a un analizante arriesgarse a jugar el juego del análisis, ¿no? Es decir, a sostener la regla fundamental, es decir, a abdicar de ser él el que dirige su discurso. En el seminario 15. Acá es un tema, me parece que a tener en cuenta, porque hace a ese término que para Lacan está en el fundamento de la transferencia y que habría que interrogar, porque yo creo que Diego lo mencionó a su manera, esta relación, incluso en modo de leer la fórmula, sujeto al que se le supone que sabe, yo pensé que eso es una definición de transferencia, un sujeto al que se le supone que sabe, porque ese sujeto al que se le supone que sabe es casi la inversión de lo que es el inconsciente y con su sujeto del inconsciente, donde a un saber efectivamente hablado se le supone un sujeto. Me parece que hay como una inversión, yo lo leo así, ¿no? Entre transferencia e inconsciente. Algunos, yo he leído, dicen que la fórmula de la transferencia es la misma que el inconsciente. A mí me parece que no, que hay como una inversión, porque no, cuando Lacan plantea acá otro término que vos tomaste respecto de la fórmula del significante como representa al sujeto cuatro significante, acá Lacan va a decir que el analista representa al sujeto supuesto saber.
me pareció también interesante esa idea. El analista, ¿de qué está advertido? De que no lo es. Sería una catástrofe. Lacan dentro de un lugar habla de la canallada, me parece, para plantear esta distancia que pone el término representa. Acá representa quiere decir que no lo es. Y en otros momentos no habla de representa, sino dice que encarna al sujeto de su propio saber. Yo tengo la impresión, Adriana estaba leyendo bastante el seminario del acto, me parece que Lacan distingue lo que representa como sujeto de su propio saber y lo que encarna como objeto en la transferencia. Me parece que después lo va a separar eso. Y me parece que esa separación me da la impresión que es muy importante. Eso. Bueno, eso es una cosa. Después está el tema de la ciencia y la transferencia. El tema del engaño me parece interesante porque el engaño es una palabra ligada al amor, ¿no? Y el temor del paciente que se engaña al analista me parece que incluye una dimensión amorosa del análisis. Y hay todo un problema eso de que Freud sabía, ¿no? Que Freud es el representante del saber absoluto. Lacan plantea que el saber absoluto es Hegel, es el final de la dialéctica hegeliana, el saber que se sabe a sí mismo. No creo que Freud estuviese en esa posición, pero de todas maneras, me parece que la lectura del texto no permite distinguir demasiado lo que es afirmación y lo que es de ironía. Porque las consecuencias de que Freud sabía son muy nefastas, porque eso coagula el texto freudiano para que todos estemos obligados a mantenernos en sus términos y no poder avanzar un ápice. Cosa que Lacan sí hace, porque Lacan está leyendo a Freud. Yo creo que en esta clase del seminario está leyendo, vos lo citaste, Pulsiones y sus vicisitudes, que es lo que va a desplegar en la última reunión. Está leyendo y también está leyendo a sus colegas. Está bueno entender. Y también está leyendo a Maud Manoni, a Octave Manoni, a Laplanche, pero ante todo, lo que va a extraer de la última parte que vos vas a comentar la próxima, es cómo lee con sus círculos, placer, displacer, yo placer, purificado, el displacer. Bueno, está leyendo la última parte de Pulsiones y sus destinos, para pensar cierta relación entre el amor, el deseo y la pulsión, ¿no? En lo que hace a los embrollos de la transferencia, ¿no? Hoy hablábamos con Adriana y ella comentaba que le gustaba cómo plantea esta frase, ¿no? Que es complicada, pero es muy interesante. La transferencia es un fenómeno que incluye juntos al deseo, al sujeto y al psicoanalista. Es interesante porque el sujeto queda al lado del analizante, pero el analista queda al lado del sujeto también porque queda representando al sujeto de su propio saber. Yo creo que Lacan plantea dos modos distintos de concebir al sujeto. El analizante es el sujeto que habla, más bien es el sujeto que deja que eso hable para que en algún momento haya un efecto sujeto. Pero ese es un sujeto, me parece a mí. Y otra cosa es el sujeto de su saber. Yo creo que es bueno distinguirlos, porque una cosa es el saber del inconsciente, y otra cosa es el saber supuesto al sujeto en la transferencia, porque tienen diferentes estatutos esos saberes. Uno es un saber efectivamente hablado, y otro es un saber idealizado, es un término que Lacan utiliza, idealizado, que supone que va a responder por todo, como vos decías, pero el analista no se identifica, lo representa sin identificarse a ese lugar, ¿no? Si no sería una catástrofe. Porque ¿qué sabe el analista? Viste que no aparece hasta acá, ni definido qué es el deseo del analista. Dice, a ese deseo se lo acerca, se aproxima, ¿no? Es muy cauto en ese avance. Y tampoco es muy claro cuando se le supone un saber acerca de qué se le supone al analista. Eso. No está respondido del todo. Algo va a decir, pero no está del todo respondido, y creo que la respuesta a eso va a ir variando en Lacan, qué se le supone al analista como saber. Porque eso es lo que permite el trabajo del análisis, ¿no? Esa suposición hace posible el análisis. Cuando vos ubicabas esto de que, bueno,
la transferencia implica al analista y al analizante y al sujeto. En un momento, digo, me parece que uno podría pensar que sí, que hay cosas que se presentan como un acontecimiento. A ver, ¿a qué voy con esto? Por lo que se puede pensar como el malentendido, en donde acá aparece el ejemplo de el analizante en un momento interpelando al analista. ¿Usted hizo esto? ¿O por qué usted hizo esto? Bueno, ahí hay algo que aparece como una ocurrencia, que lo implica el analista, porque al analista lo está ubicando en primer plano el analizante, ¿no? Y me parece que ahí es donde hay que atender. Haya hecho o no haya hecho, creo que en un momento habla de si el analista tosió o si hizo un gesto. Creo, Claudio, recuerdo que vos inclusive habías ubicado algo, una cuestión así en una situación. Creo que vos con un paciente, que el paciente te interpelaba, o vos creo que habías estornudado, lo dijiste en un encuentro de la Mazota. Y eso al analizante lo tomaba y eso lo hacía hablar, ¿no? Entonces, yo en un punto, o sea, a ver, no, yo no quise decir eso, no, ahí no. A ver, ¿qué pasa ahí entonces? ¿No? Ahí va del deseo del analista también, ¿no? No diciendo, no, disculpe, yo eso no lo dije, ¿eh? No, de eso, digamos, la abstinencia está en, bueno, a ver, ¿qué pasa acá? Entonces, a ver, esto que usted ubica, ¿por qué cree esto? Digamos, ¿no? Digo, interrogar, ¿no? Si toda la pregunta... Por ejemplo, sobre tus intervenciones, no es lo mismo cuando vos decís no se vaya, que cuando decís no vivo lejos. Son dos no distintos. Me parece a mí que son dos intervenciones muy diferentes, dos no muy distintos, ¿no? Yo me acuerdo del seminario que vos citabas de la transferencia, que me parece que es interesante, incluso para ver que Lacan no siempre dice lo mismo. Me acuerdo que decía que es bueno tener un deseo en el bolsillo para que el analista no comunique su angustia. A mí, respecto de la abstinencia, es no comunicar la angustia, porque la angustia es comunicable. Bastante con la que viene el paciente como para que uno la agregue la del analista. Entonces, él decía que tener un deseo a mano es un modo de protegerse contra la angustia, para no incluir la angustia en la escena, la del analista. Y lo otro es, cuando toma el ejemplo de Troya, de la súplica, que viene a pedir por el hijo, el rey de Troya, por el cadáver del hijo, él dice, no hablar de sí, porque hablar de sí supone suplicar, es decir, demandar. La demanda queda sostenida del lado del analizante. A mí me parece que no está muy buena la fórmula no responde a la demanda. Una cosa es no responder y otra cosa es no satisfacerla. Yo creo que hay respuestas que no satisfacen. Y me parece que la interpretación y otro tipo de intervenciones son respuestas que no satisfacen la demanda, la sostienen. A veces hay que responder. Como acá va a plantear... A veces hay que responder, a veces hay que... El horizonte es de no respuesta, pero nosotros no estamos no respondiendo todo un análisis, ¿no? Uh-huh. No estamos todo un análisis no respondiendo, ¿no? Digo... Está Silvina levantando su mano hace rato. Me desmuteé. Bueno, Fer, querido, felicitaciones por tu comentario, gracias. Y a mí me encantó también, coincido con Adri, con Gerard, el modo, y con Claudio, el modo clínico, que siempre lo prefiero al académico. Es algo que me mantiene mi atención mucho más por ahí que el estilo académico. Así que gracias, Fer. Un par de cuestiones. Yo la cuestión de esto de la pregunta en relación al por qué, ¿no? ¿Por qué no lo dijo? Me parece interesante la lectura del todavía ingenuo, pero yo creo que también lo dice como literalmente, ¿no?
porque me parece que no se trata, a los efectos de poder proseguir el análisis, de preguntar por qué no lo dijo antes, sino de tomar nota, digamos, de que no lo había dicho y que uno, digamos, es trabajo tarea del analista, poder leer ahí algo de por qué esto surge ahora. Me parece a mí que no es el porqué que se le pregunta al analizante, me parece que es un porqué que debe leer el analista. Y por otro lado, bueno, hay varios puntos que nos van a quedar sin tocar, seguramente, una clase muy, muy linda. Pero, a ver, respecto del deseo del analista, yo anoté esta frase, ¿no? Puse, el deseo del analista conserva algo de la alienación, que lo veníamos trabajando en las clases anteriores, y dice, pero es una alienación con significantes distintos, no es con el S1 y el S2, sino que se da entre el S2 y el deseo del otro. Y acá, en esta clase, el significante binario queda claramente identificado con el S2, que era una pregunta que nos quedó de la clase anterior. Y al mismo tiempo, bueno, el S2 es la Borselum representans, el conjunto de los significantes, el saber inconsciente. Porque a mí me había llamado la atención, ¿no? Esta articulación de respecto al deseo analista por la relación del deseo con el deseo, ¿no? Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿el deseo de qué con qué? De la clase yo inferí esto que les acabo de decir. Y también, a mí me pareció sumamente importante y fiel a la situación analítica, que el valor de la cuestión de la confianza, tal como lo habíamos trabajado sí, en el seminario 6, y me parece muy interesante que a eso también queda ligado esto que dice Lacan, que el analista no se le presenta al paciente como un dios, y que esto tiene que ver con que si hay un temor que tiene el paciente, tiene que ver con que el analista pueda engañarse, quedar engañado. A mí, que siempre me interesó la cuestión de la técnica analítica, y investigo en relación a eso, una cuestión que pude, digamos, observar respecto de esto es que cuando queda en alguno de estos lugares el analista, que en ese momento no ocupa el lugar, podríamos decir, queda engañado, el analizante se encarga muchas veces activ mediante de llamarlo, ¿no? De volverlo a su lugar. Si uno presta la suficiente atención, se anoticia de esto. Pero bueno, también están los tiempos transferenciales, porque hay un primer tiempo transferencial donde efectivamente el analista no tiene idea en qué punto está tomado ahí como objeto, y que bueno, que luego se advierte, y yo suelo nombrarlo así, sale del juego para volver a entrar advertido en función de poder manejar la transferencia. Bueno, esas cuestiones eran al menos las que quería nombrar, poner a conversar. En relación a la confianza, en donde está bueno eso, porque, digamos, y vuelvo sobre el deseo del analista, en relación a esa confianza que se nos deposita, sí en un punto nosotros debemos abstenernos, pero no debemos proceder expulsivamente, ¿no? Retomo otra cuestión de la experiencia. Yo recuerdo que yo tuve dos situaciones en donde me encontré a dos pacientes en boliches. Uno, el que organizaba ese boliche, yo no lo sabía, si no iba, y otro era seguridad del boliche. En este segundo caso, cuando yo salgo rodeado por los avatares de la noche, lo veo y atino a saludarlo, a hacerle un gesto acá y sigo.
obviamente que, como ahí hay cosas que me rodean, yo a veces digo, no tengo un fantasma, tengo una casa embrujada. Digo, pensaba, el paciente me va a preguntar o me dirá, pero todo eso que yo pensaba, que yo me imaginaba, yo eso no lo puedo, digamos. Ahí tengo que abstenerme. Entonces comienza la sesión, el paciente viene, empieza a hablar, transcurre la sesión, termina la sesión, y cuando me paga, me pregunta, ¿vas siempre a ese boliche? Y yo fui a ver una banda, y se terminó ahí. Y se terminó ahí, y ya está. Entonces, digamos, ¿dónde yo ubico la abstinencia? Bueno, en todo lo que a mí me rodeaba, y a todo lo que a mí se me generaban como ocurrencias, en lo que el paciente podía decir, bueno, ahí yo no, bajo ningún punto de vista puedo yo ubicarlo, ¿no? Esto que decía Daniel en el comentario de Facebook, no hablar de sí mismo. Che, vos sé que fui al boliche, pero no, yo no tengo que decir nada ahí. Me parece que, entonces, pero no puedo ser expulsivo. Un paciente me hace una pregunta sobre el final, al final luego de pagar. Otra cosa que eso aparezca en el medio de la sesión, que aparezca de determinada manera. Bueno, ahí también tendré que escuchar y tendré que ver cómo puedo proceder, cómo maniobrar con eso. Por eso digo, no ser expulsivo también, ¿no? A la hora de abstenerse, me refiero, porque al paciente en un punto yo creo que hay que tratarlo bien. Y justamente tiene que ver con esto. No ser expulsivo en la abstinencia. Eso es cierto, pero también es cierto que lo que se diga al final de la sesión, después de pagar, cuando se está yendo, todo eso forma parte del análisis, decía Freud. Sí, Siempre sí, nos advertía Freud sobre eso. Cuando me preguntan si yo vivía lejos, este paciente me lo preguntaba mientras estábamos esperando el ascensor. O sea, Claro. ahí, ¿no? Pero quiero decir, siempre vas a ese boliche, fui a ver una banda, no dije más nada, mi paciente no dijo más nada y se terminó ahí. A veces lo más importante se plantea al final, también. Claro, cuando el paciente supone que Sí. ya ahí terminó. Sí, que ya terminó, te plantean lo más importante. Exacto. Justo eso es algo que yo me vengo, Fer, preguntando en esta investigación, ¿no? Y a veces se me ocurría que por ahí hay cosas que las puede tomar al modo del regalo, ¿no? Me acuerdo que cuando estudiaba con Alberto Mancilli, decía Mancilli, bueno, al principio como que buscaba interpretar la cuestión del regalo. Después me di cuenta que que terminaba siendo como expulsivo, no usaba esta palabra Mancilli, lo que decía es que era mucho más sencillo, sí, que era mucho más sencillo decir gracias, ¿no? Y listo, y continuar, porque el paciente sigue hablando. Pensaba eso en relación a algo sobre lo que tenía que tomar posición, y me parece que sí, que efectivamente a veces uno responde a una demanda. Total, digo, el paciente sigue hablando. A los 5 segundos, esa marca que puede haberse borrado de división se vuelve a marcar. O sea que no, como que no hay que tenerle miedo, me parece, en ese punto. Los regalos es otro tema también, me parece. Quería comentar algo. Diego, ¿volviste a levantar la mano? Sí. Bueno. No, yo solamente quería, además de agradecerle a Fernando, después te paso la posta. La presentación, como dijo Adriana, estaba cautiva escuchando. Es muy interesante porque nos atañe a todos esta presentación que hiciste en la clínica que nos convoca día a día. Y me parecía, no soy francófona, no sé francés, más que alguna palabra así de lo popular, y me parecía interesante, por lo menos en la lengua nuestra, que la suposición y el supuesto arman esto que vos estás relatando con esto de, cómo es la intervención de uno y qué lugar uno ocupa frente a la pregunta de un paciente. En la clínica con niños te cuento que no hace falta encontrárselo en un boliche, te preguntan todo. ¿Estás casada? ¿Vivís acá? ¿Vos, en esta cocina cocinás? ¿Con quién vivís? Sí. Bienvenido al club. Pero me parece que el supuesto y la suposición hablan de su puesto de trabajo, su puesto y su posición.
Me parece que el supuesto marca eso, la posición en torno al saber. Octave Manoni, en el texto que está aludido por Lacan, ya lo sé, pero aún así, Octave dice que el ya lo sé marca la posición del psicólogo, de la psicoterapia, pero aún así es la posición más del analista. Porque bueno, obviamente que uno va intentando saber, manejar algunos saberes, pero aún así no deja uno de también sorprenderse y estar en esa posición de, bueno, a ver, contame, no tengo ni idea qué me vas a contar. Bueno, Diego. Perdón, y el intervalo es fundamental porque el deseo, vieron que Lacan lo llama intervalar, así que es el que arma el intervalo. Bueno, me encantó esa lectura de lo de Manoni, no la recordaba, porque en general ya lo sé, pero aún así se lo recuerda como fórmula de la renegación, pero me gustó esa partición. Claro, esa pero partición. La renegación, claro, pero a propósito de la renegación, está enlazado a esto de la confianza, que es con fe. Confianza es con fe. Me encantó. Es sí. Eso, está la creencia en juego, ¿no? Sí. No, había levantado la mano porque cuando estaban comentando situaciones en relación a la abstinencia, se me vinieron al recuerdo dos ocurrencias de Lacan, que están compiladas en este librito de Jean Alouche de ocurrencias de Lacan, que no son modelo de nada, pero que algunas ocurrencias están divertidas, son interesantes. Hay dos ocurrencias que se cuentan en ese libro en relación, que me parece tienen cierta relación con la abstinencia. Una tiene que ver con un paciente que aparentemente le habría dado un regalo a Lacan, ¿no? Quien relata la experiencia dice, bueno, es ese tipo de gente que es bastante intensa, ¿no? Al momento de dar un regalo y tratar de obtener del destinatario algún signo, ¿no? De agradecimiento. Entonces dice como que Lacan tenía que verse ese día con un sujeto de ese tipo, ¿no? Que le hace un regalo y que a la puerta, en el umbral del consultorio, cuando lo está despidiendo, ¿no? Y el paciente se queda así como esperando que Lacan le agradezca, ¿no? Lacan le dice, no puedo decirle cuánto se lo agradezco, ¿no? El tipo se va contento y después, cuando llega a la casa, porque es el propio paciente que relata la ocurrencia, ¿no? Cuando llega a la casa dice, no puedo decirle. Entonces, ¿me lo dijo o no me lo dijo? ¿Me agradeció o no me agradeció? ¿No? Se queda con eso. Y la otra es de un paciente que defendía su tesis de grado, me parece que era, en medicina, y está en la situación de la defensa oral, y de repente lo ve a Lacan sentado ahí en primera fila, ¿no? Y se acerca, ¿no? Emocionado, y le dice, no sabe lo importante que es para mí que usted esté acá, ¿no? Y Lacan le dice, por eso precisamente vine, ¿no? Parece también una ocurrencia interesante para pensar cómo la abstinencia, como decía Fer, no tiene que ver solamente con quedarse callado o con decir que no, sino también con un modo de decir que pone en juego el analista en el cual se abstiene, ¿no? No es pasiva la abstinencia, Diego, justamente. una pregunta. Está también Daniel esperando. ¿Cómo, Clau? No, le quería decir a Diego, yo tenía un recuerdo distinto del ejemplo de la luz. En vez de decir no puedo decirle cuánto, la respuesta era no sabe cuánto. ¿Le gustó el regalo que le hice? Y el otro le dice no sabe cuánto. Y bueno, ahora justo no estoy en casa para buscarlo, me dejaste con la duda. Yo lo recuerdo como no puedo decirle cuánto. No, porque puede ser las dos, pero acá la respuesta que yo recuerdo está ligada al no saber. Al no saber. La vamos a buscar. Porque no es que no puedo decirle, sino no sabe cuánto. Como pareciera que es un elogio, cuánto, ¿no? Pero hay un no sabe ahí. Sí, otra cosa antes de dejarle a Daniel la palabra, ¿se dieron cuenta que acá introduce algo nuevo respecto del sujeto, que es la función sujeto? Que la crítica que le hace a Laplanche es que desatiende
en su relación significante-significado, no toma en cuenta la función sujeto, que a Lacan le parece esencial. Repite 3 veces en una misma página, la función sujeto, sin decir todavía cuál es la función sujeto, pero evidentemente hay función sujeto para Lacan, ¿no? Eso, no sé, lo dejaba como nota de la lectura. Sí, Daniel, disculpa que te interrumpí antes que hables. Yo quería retomar alguna palabra que dijo Fernando. Me impactó una frase que dijo, que el retorno de Lacan es un retorno hacia adelante. No sé si lo escuché bien. Sí, sí, sí. Dijo que el retorno de Lacan es un retorno hacia adelante. Dije eso, Dani. Me gustó muchísimo eso que dijiste, que me quedé pensando mucho. Porque en general se piensa que el retorno es en relación a algo que ya pasó, casi como una reminiscencia. Y lo que vos decías es un retorno hacia adelante. No sé, se me ocurre pensarlo en relación a un salto, ¿no? Sí, sí. No habría por qué pensarlo hacia atrás, sino un salto. Claro, porque hay algunos que plantean que es retroceso. Ir hacia Freud es retroceder. Dice, no hay que retroceder, hay que ir para adelante. Pero justamente es eso. Es ir a Freud, pero para a partir de Freud avanzar a partir de una relectura. El otro punto es el siguiente. La idea de contratransferencia. A mí me parece que Lacan no desestima la contratransferencia, es decir, hay contratransferencia. No es que no hay. Hay contratransferencia. La polémica que él introduce es el lugar que ocupa la contratransferencia en un análisis. Si es, como lo planteaba Claudio antes, por ejemplo, del lado del analista hay angustia, si esa angustia interviene o no interviene. O si hay abstinencia respecto a la angustia, o algún otro sentimiento que parezca. O como dice Lacan, los prejuicios del analista, supóngase. Pero no es que no haya prejuicios, el tema es qué lugar ocupan en la dirección de un análisis. Frente a eso, me parece que él acuña esto que llama el deseo del analista. A mí me parece que tendríamos que enrarecer la frase, el sintagma, el deseo del analista. Por ejemplo, él en esta clase que vos comentabas, plantea... Se perdió. ¿Cómo? Que hay otro tipo de deseos, dice. Por ejemplo, los deseos que anclan en la transgresión. Si a alguien se le prohíbe algo, no es extraño pensar que ahí hay un deseo, que de eso surge un deseo. Está el deseo anclado en la pulsión. Entonces la pregunta es, para un poco introducir la discusión, ¿el deseo del analista está anclado en la pulsión? ¿El deseo del analista está anclado en la prohibición y frente a eso aparece el deseo? El deseo del analista es solamente un intento, como una función, retomando eso que decía recién Claudio, función sujeto, función deseo del analista como, bueno, para plantear la cuestión de no se trata de que la contratransferencia sea lo que guía. Bueno, es el deseo del analista pensando en un deseo en relación al deseo, estas lecturas de Lacan respecto de Hegel, ¿no? Un deseo respecto al deseo. Pero, ¿qué tipo de deseo? ¿Qué tipo de deseo es ese? ¿O simplemente es un intento de Lacan de introducir una cuña, una diferencia, para que no se siga hablando, o al menos no se siga pensando, la idea de contratransferencia en los términos de dirección de un tratamiento? O sea, a esa función, deseo del analista. ¿Pero qué tipo de deseo? ¿Es un deseo? Y si fuera un deseo, ¿qué tipo de deseo? Pregunta. Bueno. Pregunta, Dani. Está bien. A mí me parece que para Lacan, Daniel, no hay ninguna duda que es un deseo y es el eje sin cual no se puede pensar la transferencia. Y la demanda también. Acá lo que no aparece en este párrafo que leyó Fernando, aparecen muy próximas demanda y transferencia.
dice demanda, coma, transferencia, como si casi fuesen sinónimos, la demanda de amor y la transferencia. No sé cómo ustedes lo vieron, pero hasta acá me parece que después, más tarde en el seminario, el liceo de analista interviene justamente contra esa proximidad. Respecto de esa proximidad, respecto de esa y de otras proximidades, efectuando a veces separaciones, a veces conjunciones. Pero aparece como un operador necesario para pensar la dirección del acto analítico, de la cura, como se lo llame, ¿no? Una brújula. Acá lo nombra deseo porque incluso, como Fernando lo citó, citó una parte, cuando habla del deseo del analizante, sí, es deseo del analizante, pero en su anudamiento al deseo del analista. Y vuelve a esa fórmula, el deseo es el deseo del otro, ¿no? Para pensar una dimensión próxima y distinta a la alienación del par significante. No sé. Sí, es un deseo, pero viste que dice el deseo no se lo nombra, se lo cerca, se lo aproxima, es como cauto, ¿viste? Pero me parece que después va a decir algo más que esto. No se conforma con lo que dice acá, pero no lo anticipa. O sea, tengo la impresión que Lacan le pasa como expositor lo mismo que dice de los analizantes con su analista. Hay cosas que no va diciendo para que no se apresuren a tomar conclusiones rápidas. Está como advirtiendo a sus alumnos, a los que lo escuchan, que están en posición, si él está analizante, no sé cuál sería la otra, pero no se apresuren a concluir, no se precipiten con las cosas que él va diciendo. Vieron que es muy repetitivo eso, ¿no? Acá también lo plantea. No se engañen, no se dejen engañar por mí, ¿no? Algo así, ¿no? Porque supongo que lo escucharían y saldrían rápidamente a dar un seminario. Sí, ¿puedo comentar una cuestión? Sí, sí. ¿Quién habla? ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo va? Felicitaciones, Bruno. Ah, bueno, gracias. Gracias, Claudio. Bueno, no, lo que quería plantear era un poco en relación con estas preguntas que traía recién Daniel, en relación con qué es el deseo del analista. A mí me parece que, bueno, que un punto, una orientación para mí fuerte, bueno, por un lado coincido con esto de que no, me parece que hay contratransferencia y no sirve de nada rechazar de cuajo la contratransferencia. Me parece que el punto es qué función cobra en un análisis la contratransferencia, y que lo que hay que rechazar es la perspectiva del saber hacer técnico, como si la cuestión de la contratransferencia pudiera marcar una orientación per se. Ahora bien, creo que no se la puede rechazar de cuajo, porque me parece que si no se piensa justamente al deseo del analista en relación con la contratransferencia, me parece que también queda totalmente perdido el valor que puede tener el deseo del analista. Y en ese punto yo creo que, bueno, una indicación importante respecto de esto está en el seminario de la transferencia, cuando él ubica este famoso deseo más fuerte. O sea, me parece que la idea de el deseo del analista es eso que cruza, digamos, cualquier otro deseo subjetivo, digamos, de quien esté en ese lugar, ¿no? De quien esté en ese lugar de analista en tanto sujeto del inconsciente. Y por eso me parece que ahí hay un punto de articulación importante con cómo se retoma esto desde esta clase de modo implícito, pero cuando, o sea, cuando ubica esta función de articulación con el deseo del otro. O sea, me parece, digamos, que ahí en ese punto el deseo del analista es ese pliegue que alteriza el deseo del sujeto y que atraviesa negativamente cualquier efecto que pueda surgir, podemos decir, cualquier efecto contratransferencial que pueda surgir de la inserción del analista en la experiencia erótica, ¿no? Para retomar esto del seminario La Angustia, de la experiencia analítica como una erotología. O sea, para mí es clave ese marco, porque
eso permite mostrar que no se trata de rechazar los efectos que puede tener en el analista la inserción en una experiencia erótica, del análisis. Por eso me parece que es importante cómo se retoma la cuestión desde el seminario 10, de las cuales la contratransferencia me parece que es uno de los efectos de la inserción del analista en esa experiencia erótica. Me parece que hay en ese punto el deseo del analista, que es ese punto o sea, que es un pliegue que termina, digamos, negativamente atraviesa esa inserción para plegarse al deseo a la formulación del deseo del otro con el soporte del analista. Eso, bueno, esa idea me parece importante resaltar, que no se lo puede independizar de la problemática de la contratransferencia como uno de los nombres posibles de la inserción del analista en la experiencia erótica del análisis, en ese sentido. Ahora me quedo pensando si yo dije que Lacan lo rechazaba o no. O si se entendió eso, no, justamente no pienso eso, y acuerdo tanto con Daniel como con Bruno. Inclusive la contratransferencia es lo que permite el resorte para la formulación del deseo del analista. Claro. No sé si yo dije que la rechazaba, me retracto, o no quise decir eso. No, propongo No, algo. vos no lo dijiste, figura en la lectura de la clase 18, ¿viste? Ahí lo dice Lacan. O sea, donde no hace la relación entre transferencia y contratransferencia, sino que lo llama exclusivamente transferencia. Pero yo también me quedé pensando, porque a través de la contratransferencia es el motor en el cual uno empieza a analizar qué pasó, y me acordé de tu experiencia recién con esto, cuando te preguntó si vivías lejos. Vos te quedaste luego pensando, y en realidad tenía que ver con la cuestión de cercanía o lejanía en relación a otras cosas, ¿viste? O sea que creo que es importante, o sea, tener en cuenta lo de la contratransferencia dentro de esa relación. ¿No es cierto? Yo tengo una propuesta porque por la hora ya Silvina se despidió, Gerardo también. Es cierto, y pero es apasionante. Pero nosotros nos propusimos continuar en la próxima reunión con la discusión sobre esta clase que le tocó a Fernando compartir y bueno, seguirla. Entonces, como vamos a tener la grabación que después con Diego sube a YouTube, se puede revisar lo que Fernando dijo, como volver sobre nuestros pasos, pero yo lo que propongo, habíamos quedado entonces en el cuarto, el cuarto sábado o el quinto. 30 de julio. Ahora lo ponemos en el WhatsApp. Ahora lo ponemos en el WhatsApp, así nos queda como primer recordatorio para los que no estuvieron. Y les tiro. ¿Cómo? Que la inercia va a hacer que vengamos todos el cuarto. No. Lo vamos a ir avisando. Va a haber que ser muy enfáticos en recordarlo. Lo vamos a ir recordando. En julio ponemos quinta. En julio ponemos quinta. El acto nuestro va a ser el quinto. El quinto. Les pregunto una cosa. Para ingresar a la reunión, ¿puedo ingresar con el link que me mandaron esta vez? Siempre es el mismo. Una vez que yo participé. Siempre es el mismo. Siempre el mismo. Te esperamos en el quinto sábado de julio. El 30 de julio. Bueno, después les comento algo en el chat de... no están todos. Los que quieran estar en el chat, ahora esperen un segundo. Ponemos acá... En el WhatsApp, ¿no? En el WhatsApp. Ahora les un segundo. Ahí. Hay un WhatsApp del conversadero en el cual seguimos conversando en los intervalos. Aprovecho esto que Tamara está buscando y agrego una pregunta más. Hasta acá el deseo está sostenido por el fantasma, ¿no? El fantasma es aquella construcción simbólico-imaginaria donde se sostiene el deseo.
el deseo del analista, ¿en qué se sostiene? Porque no es el fantasma del analista que sostiene ese deseo, ¿no? Eso sería otra cosa. Sería medio complicado, como la madre que decía Fernando, citando a Lacan, la madre del débil mental, ¿no? El hijo en su fantasma. Un deseo oscuro, dice Lacan, deseo oscuro. En relación a la debilidad mental se habla del perturbador, algo del orden de lo perturbador, de lo extraño. Digo, son cosas que me parecen muy fuertes que lo que dice Maloni, ¿no? Las palabras. Extraño. Acá dice la psicosis generada en el débil mental por la madre. Está el débil mental y la psicosis generada. Son dos cosas distintas, ¿no? Exactamente, hay una distinción ahí a hacer. Yo propongo que la continuemos. Puse en el chat, perdonen la ignorancia, mi número de celular. Me mandan un mensaje y yo los incorporo, así los tengo en mi contacto. No sé desde, digamos, si hay que agregar el más 54, ¿cómo es, Diego? Eso por el país. No sé, me parece que no. Me parece que no. Eso es Argentina. Dentro de Argentina no. Eso es para Ana Irigoyen. Para Ana sí. ¿Qué? ¿No, Ana? ¿Qué? Le pones el 54 si querés el WhatsApp de Te agregué directo en el WhatsApp, no sé cómo va, pero algo así. Sí, nosotros somos 52. ¿Dónde estás vos, Ana? Acá. No, pero... ¿En qué país? En México, en la Ciudad de México. Nosotros somos más 52. Perfecto. O sea, todo México es más 52. Creo que ustedes sí son 54, ¿no? Acá es más 54, sí. Bueno, agregás más 5411. Bueno, nos tenemos que ir todos, yo también. Después está la grabación. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Felices vacaciones también. Un abrazo grande, che. Gracias Fernando, Gracias a ustedes. Muy bueno, Bueno, siempre me cuesta mucho situar algunas cosas. Bueno, a veces siento que soy medio desordenado, medio rígido. No, bueno. Muy bueno, muy bueno. Miraron Lacan, no es tan ordenado Lacan tampoco. Me faltó el habano partido. Un abrazo grande, che. Nos vemos. Che. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.